Buenas tardes, maestra y compañeros. Me presento. Mi nombre es Marco Antonio Melgoza Alvarado. Soy estudiante de Ingeniería Mecatrónica en el Instituto Tecnológico de Celaya y el día de hoy voy a presentar mi proyecto, el cual consiste en diseñar una máquina hidráulica para cortar leña y que tiene por nombre Hydracut. Planteamiento del problema. El objetivo del proyecto es diseñar una máquina hidráulica capaz de cortar grandes troncos de madera utilizando materiales reciclables con el fin de optimizar su utilización y su precio. La justificación es que en algunas zonas rurales donde las personas aún utilizan leña para cocinar sus alimentos o cualquier otra actividad como comercialización, es muy complicado conseguir leña adecuada, ya que la consiguen por medio de árboles que se caen en los caminos o árboles muy secos. Dichos árboles tienen troncos demasiado gruesos y eso hace que no sean prácticos tanto para transportarlos como para utilizarlos, por lo que para hacerlos más pequeños, las personas los parten utilizando hachas, marros y cinceles, lo cual se vuelve un trabajo muy arduo. Introducción. Los antecedentes de las máquinas hidráulicas datan del surgimiento de la civilización sumeria. La civilización sumeria es la primera y más antigua del mundo. Nació aproximadamente hace 7500 años en la región de Sumer, también conocida como Mesopotamia, a lo que hoy en día corresponde a la República de Irak. Sus habitantes fueron los primeros en intentar interaccionar con los fluidos como lo son el agua y el aire. Para finalizar la introducción, es de gran importancia delimitar el tema de investigación, con el fin de disminuir el grado de complejidad del proyecto, atendiendo solo aquellos aspectos que son requeridos. Así, Hydracut solo podrá cortar troncos de leña de máximo 60 centímetros de largo por 50 centímetros de diámetro y de entre 25 a 50 kilogramos. Desarrollo. Para una mejor comprensión acerca de lo que se hablará a continuación, el desarrollo constará de 4 puntos. El primero es explicar brevemente el proceso para obtener leña, seguido de los puntos importantes antes de cortar un árbol, las formas tradicionales con las que actualmente se obtiene leña y finalmente lo que consiste en el diseño es mostrar los elementos que conforman Hydracut. Proceso de obtención de leña. La secuencia del proceso para obtener leña de un árbol es la siguiente. Primero es la tumba del árbol, que también se le conoce como tala. En el video 1 se muestra la manera de cómo talar un árbol, que consiste en realizar un corte cercano a la base del árbol. El corte debe ser orientado hacia la dirección de caída. Descupe o derrame. En el video 2 se observa este proceso, el cual consiste en cortar las ramas del árbol caído desde la base hasta el ápice. Las ramas se cortan en tramos dependiendo de su longitud. Trozado. Consiste en marcar tramos de longitudes de máximo 60 centímetros a lo largo del tronco para luego cortar el tronco en dichas marcas. Astillado o rajado de leña. En este proceso se realiza un corte en paralelo al eje del tronco ya trozado con el fin de que sea menos pesado al momento de transportarlo, además de generar una mayor área de combustión al momento de encender la leña. Es en esta parte donde Hydracut comienza su trabajo, el cual es cortar esos grandes y gruesos troncos en trozos más pequeños para una adecuada combustión. Consideraciones importantes antes de cortar un árbol. De preferencia, obtén leña de áreas que cuenten con un programa de manejo forestal autorizado. Aprovecha las puntas y ramas de los árboles que hayan sido marcados por el técnico responsable o que hayan sido derribados por el viento, tormentas o rayos. No uses como leña árboles o arbustos donde se refugien o aniden animales silvestres. No cortes leña a la orilla de ríos, arroyos o cuerpos de agua. Respeta la vegetación que ahí se encuentra y que sirve para proteger los cauces de agua, flora y fauna. Respeta también las especies forestales que estén bajo algún tipo de protección. Solo se podrán aprovechar siempre y cuando se tenga una autorización de la Semarnat. Formas comunes de obtener leña. Primero, la hacha manual, y es la forma que requiere de más esfuerzo para realizar el proceso de astillado. La ilustración 1 muestra el proceso de cómo cortar leña con hacha. Marro y cincel. El marro se emplea para golpear y hundir los cinceles o cuñas y obtener así la leña. El proceso de cómo cortar leña con marro y cincel se muestra en la ilustración 2. Descripción de los elementos que conforman Hydracut.
Los elementos que a continuación se mencionarán serán fabricados con PTR de 1 pulgada de calibre 18 y placas de acero de media y 1/4 de pulgada. En cada ilustración se muestran sus medidas correspondientes. Estructura principal. La estructura principal se encarga de soportar el peso de la máquina hidráulica, es parte fundamental. Canales de soporte primarios. Son los encargados de soportar la fuerza transmitida por los soportes de cuchilla y cilindro. Canal de soporte secundario. Su función es sostener el riel de las guías que se desplazarán a lo largo de la carrera del pistón, así que tendrá que resistir el momento generado por el delineamiento del centro de la cuchilla con el centro del tronco. Soporte de cilindro. Es la pieza donde será colocado el cilindro, por tanto es el responsable de mantener firme e alineado el cilindro en trabajo conjunto con los canales de soporte. Impulsador de tronco. Consiste en una pieza metálica que será ajustada a la cabeza del cilindro mediante un perno y se soldará a los canales secundarios para deslizarse sobre ellos con el objetivo de desplazar el tronco hacia la cuchilla principal para hacer su respectivo corte. Planchas de acero. Consiste en 2 planchas donde el tronco será apoyado para hacer el respectivo corte. Soporte de cuchilla. Es la parte donde la cuchilla descansa para hacer los respectivos cortes del tronco. Cuchilla de un filo. Consiste en un bloque de acero con un filo en un extremo y una guía en la parte trasera que será introducida en el soporte de cuchilla para poder cambiarla en cualquier momento. Cuchilla de 2 filos. Este tipo de cuchillas son usadas básicamente para producir una mayor cantidad de trozos de leña. Consiste en 2 cuchillas unidas perpendicularmente entre sus filos de manera que forman una cruz. Bandeja de descarga. Es el área de descarga donde la leña producida después del corte será alojada. Mecanismo para elevar el tronco. Este mecanismo aprovechará la energía de accionamiento del pistón, ya que irá atornillado al impulsador de tronco, y al momento en el que el pistón se accione, el mecanismo bajará al suelo y en ese momento el tronco se pondrá en la estructura con la que cuenta. Al momento en el que el pistón se contraiga, la fuerza resultante levantará el mecanismo y el tronco a la altura del área de corte y así efectuar el trabajo de una manera automatizada. Descripción de los elementos que conforman el sistema hidráulico. El sistema hidráulico es una de las partes más costosas que se pueden llegar a tener al momento de fabricar la máquina hidráulica. Es por ello que se pueden utilizar algunos materiales reciclables o reutilizables para hacer la función que les pertenece, cumpliendo con su objetivo y sin exponer la seguridad del usuario. El primer componente es el motor eléctrico. Es el elemento que extraerá energía eléctrica y la transformará en energía mecánica. Funcionará de manera sincrónica con la bomba hidráulica. Bomba hidráulica. La bomba hidráulica es activada por el motor eléctrico gracias al acoplamiento. Acoplamiento. Consiste en una pieza estriada que será hecha en un torno e irá ajustada al motor eléctrico y a la bomba hidráulica. Válvula de control direccional. Su función es expandir el cilindro accionando la palanca hacia arriba y contrayéndolo accionándola hacia abajo. Tanque o depósito de aceite. El propósito del depósito hidráulico es almacenar el aceite, transferir calor del sistema, permitir que los contaminantes sólidos se asienten y facilitar la liberación de aire y humedad del fluido. Filtro. La función del filtro es reducir el nivel de contaminación del aceite en el tanque. Mangueras hidráulicas. Los elementos que conectarán a los componentes hidráulicos y que transportarán el fluido a cada uno de ellos son las mangueras. Finalmente, el cilindro. Los cilindros hidráulicos son mecanismos que constan de un cilindro dentro del cual se desplaza un émbolo o pistón, y que transformará la presión de un líquido, mayormente aceite, en energía mecánica. Son actuadores mecánicos que son usados para dar fuerza a través de un recorrido lineal. En la ilustración 21 se muestra el cilindro que será instalado en Hydracut y sus respectivas dimensiones. Planos de Hydracut. Después de describir todos los componentes que conforman Hydracut, estos son ensamblados de acuerdo a las indicaciones mostradas. En las ilustraciones 22 y 23 se muestra el prototipo terminado y ensamblado con sus respectivas medidas.
Tabla de costos. Después de diseñar y conocer cada elemento que conforma la máquina hidráulica, se procede a estimar los costos para su fabricación. La tabla 1 muestra los costos de cada elemento, el componente, la marca, el precio y la cantidad. Se tienen los componentes metálicos o el acero, los del sistema hidráulico y algunos otros materiales que serán utilizados. El total neto de la máquina hidráulica es de 19.851.5 pesos y el total a la venta puede ser de 24.999 pesos con un margen de ganancia del 30%. Conclusiones. Se describió el proceso para obtener leña comenzando desde la tala del árbol hasta el astillado de leña, que es el proceso final para poder usar esta materia prima como fuente de combustión. Incluso se dieron a conocer algunas consideraciones importantes que se deben seguir antes y después de talar un árbol, debido al daño ambiental que genera dicha acción y que es muy importante a considerar. Como resultado de la investigación presentada, es posible concluir que con el diseño y fabricación de Hydracut se puede resolver el problema de trabajo que afecta a cierto sector de la población, dando la libertad de utilizar materiales económicos e incluso reciclables si es que se quiere ser fabricada por personas de bajos recursos. Incluso si algunos componentes se tienen en casa, pueden hacer uso de ellos con el fin de disminuir costos, ya que se consideró que fabricar una máquina hidráulica utilizando piezas nuevas puede elevar mucho los costos de fabricación, delimitando de esta manera al que las personas de bajos recursos puedan adquirirla. Finalmente se abordaron y describieron todos los componentes y materiales que se pueden utilizar para fabricar Hydracut, cumpliendo de esta manera el proceso de diseñar una máquina hidráulica. Se dieron alternativas para sustituir ciertos componentes con el fin de disminuir costos de fabricación, principalmente en el sistema hidráulico, que es una de las partes que contiene piezas con costos muy elevados debido a la complejidad del sistema. Por último, el resultado de la investigación es una máquina hidráulica que cuenta con un mecanismo para alimentar los troncos, siendo este propulsado por un cilindro hidráulico de la marca W-Wen que ejerce una presión de trabajo de hasta 2500 psi sobre el tronco y la cuchilla de corte. La cuchilla de corte puede ser cambiada de acuerdo al tamaño y tipo de producción deseada. El costo total neto de la máquina hidráulica es de 19.851.5 pesos y puede tener un total a la venta de hasta 24.999, teniendo un margen de ganancia del 30%. Estas son las referencias bibliográficas de donde se tomó la información requerida para realizar el proyecto. Nuevamente se muestran los planos de Hydracut en una vista frontal y lateral. Es el mapa semántico que se utilizó para crear el proyecto junto con todos los temas que fueron abordados. Nuevamente se tiene la tabla de costos. Gracias por su atención, espero que el tema haya sido de su total comprensión. Si alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario o sugerencia, por favor encienda su micrófono o escríbalo en el chat.